Hola a todos, vamos a iniciar este video tutorial señalando las pautas que se deben tener en cuenta para realizar una correcta denominación del archivo respectivo. En este caso es una planilla Excel. Como podrán observar, la planilla tiene un nombre provisorio. Entonces, lo primero que hay que hacer es denominar correctamente el archivo. Para ello, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Se debe consignar en primer lugar el fuero, luego la circunscripción, la sede, el año, el mes y finalmente el nombre del defensor o de la defensora titular de la unidad de defensoría. Ahora bien, si vamos por parte, lo primero que se debe tener en cuenta es que el fuero, en este caso fuero penal, debe ser consignado en minúscula. Luego, en lo que respecta a la circunscripción y a la sede, para consignar correctamente los números que hacen a la circunscripción y a la sede, se debe tener en cuenta la nomenclatura establecida en el anexo 1 de la resolución 106/2021 de la Defensoría General. En dicho anexo podrán observar los números que corresponden a las diferentes circunscripciones y localidades. Siguiendo con la denominación de nuestro archivo, se debe colocar el año respectivo, el año completo, en este caso 2021, y seguidamente el número correspondiente al mes sobre el cual versa el informe. Es decir, ya no se coloca en letras el mes, sino en números, del 1 al 12. En este caso, el 01 correspondería al informe del mes de enero. Y finalmente, en lo que respecta al nombre del defensor o de la defensora, se debe consignar solamente un nombre de pila y el primer apellido. Si seguimos estas pautas, entonces lograremos consignar correctamente el nombre de nuestro archivo. A modo de ejemplo, vamos a ir a nuestro archivo que tiene el nombre provisorio y vamos a hacer de cuenta que queremos colocar la denominación correcta para un informe numérico del mes de enero de un defensor penal de la capital. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es colocar la codificación correcta. En este caso, a la capital le corresponde la codificación C1S1. Ya tenemos el año 2021 y así también el mes, que es 01 en este caso. Si fuera el informe del mes de febrero, correspondería colocar la numeración 02, si fuera del mes de marzo 03 y así sucesivamente. Finalmente, debemos colocar el nombre del defensor titular de la unidad de defensoría. Para ello, debemos colocar, como habíamos dicho, un nombre de pila. En este caso, vamos a colocar Juan y posteriormente el primer apellido, que en este caso vamos a suponer que sea Pueblo. Este sería entonces un ejemplo de cómo denominar correctamente el archivo del informe numérico mensual. Vamos a entrar ahora a nuestro archivo. Bien, como puede observarse, este es un libro que posee 4 hojas y en esta primera hoja de resumen, como bien lo indica su nombre, se encuentran los totales de todos los datos que vamos registrando en las demás hojas. En esta primera hoja de resumen se consigna solamente el nombre del defensor o la defensora, la localidad respectiva y el mes sobre el cual versa el informe. De hecho que en esta hoja resumen no se podrán registrar otros datos debido a que todas las casillas se encuentran bloqueadas por el hecho de que en las mismas se han consignado las fórmulas que permiten la sumatoria de todos los datos de las demás hojas.
En esta siguiente hoja de vulnerabilidades y nacionalidades se registran, por una parte, las causas personas asistidas que se encuentran en cualquiera de estos grupos de vulnerabilidad, discriminando el sexo de las mismas, y así también se registran las causas personas asistidas de acuerdo a su nacionalidad, discriminando igualmente el sexo de cada una de ellas. Cabe resaltar en este punto que el registro se realiza efectivamente por causa persona asistida, expresión cuya definición y alcance se han consignado en el instructivo respectivo del fuero penal. Bien, hagamos un ensayo de carga de datos en esta hoja de vulnerabilidades y nacionalidades. Hagamos de cuenta que en el mes de enero se tuvo 5 entradas de personas del sexo masculino pertenecientes a grupos indígenas. Y así también se tuvo 5 entradas de personas del sexo femenino pertenecientes a grupos LGTB. Una vez cargados los datos en la fila respectiva a las entradas, esos mismos números deben ser registrados en la fila correspondiente a las personas causas asistidas en trámite. En este caso sería 5 y 5. Igualmente, si en el mismo mes se registran salidas, entonces las mismas deben ser registradas en la fila correspondiente. Vamos a suponer que en este caso se tuvo 2 salidas de personas del sexo masculino pertenecientes a grupos indígenas, como así también 2 salidas de personas del sexo femenino del grupo LGTB. Además de realizarse este registro en la fila correspondiente a las salidas, como se tratan de salidas, estas afectan a nuestros números de personas en vulnerabilidad en trámite. ¿En qué forma le afectan? Le reduce el número evidentemente, por lo que se debe realizar una resta de estos números de salida a nuestros números de trámite, con lo cual nos queda finalmente en ambos casos 3 personas en estado de vulnerabilidad en trámite. Este sería un ejemplo de carga de una planilla en blanco. Ahora, ¿qué pasa cuando se quiere cargar una planilla que ya posee datos del mes anterior? En esos casos, vamos a suponer que esto que cargamos anteriormente correspondía al informe del mes de enero. Supongamos ahora que queremos hacer el informe del mes de febrero, del siguiente mes. Para ello, como las entradas y las salidas deben ser cargadas de acuerdo a lo que entra en el mes o a lo que sale en el mes, entonces los números del mes anterior en cuanto a entrada y salidas deben ser borradas. Una vez hecho esto, podemos iniciar la carga de los datos que hacen al mes correspondiente. En este caso, en nuestro ejemplo, sería del mes de febrero. Entonces, vamos a suponer que en el mes de febrero hubo 3 entradas de personas del sexo masculino del grupo indígena, como así también 3 entradas de personas del sexo femenino del grupo LGTB. Una vez cargados los datos que hacen a las entradas de personas en estado de vulnerabilidad, entonces se debe realizar la operación de suma con los números de personas en estado de vulnerabilidad en trámite. Entonces, si realizamos la suma, en este caso nos quedarían 8 personas en estado de vulnerabilidad en ambos casos. Ahora bien, también se deben registrar las salidas del mes respectivo. Entonces vamos a suponer que en el mes de febrero hubo una salida en ambos casos.
Entonces, luego de consignar dichos números, se debe realizar la resta respecto a los números de personas en estado de vulnerabilidad en trámite. Y en ese caso, entonces, finalmente nos quedarían 7 personas en estado de vulnerabilidad en trámite. Estas son las operaciones que indefectiblemente deben ser realizadas para poder registrar correctamente los datos, tanto en lo que respecta a las vulnerabilidades como así también a las nacionalidades. Es decir, el mismo proceso se utiliza al momento de registrarse las nacionalidades. En la hoja 1 se debe registrar, por una parte, todas las entradas de las causas personas asistidas que se han dado durante el mes sobre el cual versa el informe. Así también se debe registrar todas las causas personas asistidas que se encuentran en trámite al momento de remitirse el informe. Y finalmente, todas las salidas de las causas personas asistidas que se dieron durante el mes sobre el cual versa el informe. Todos estos datos de entrada, trámite y salida deben ser registrados discriminándose en primer lugar el sexo de la persona asistida y el rango etario, es decir, si se trata de un adolescente, un adulto o adulto mayor, si la persona asistida está siendo procesada por un hecho punible perseguible por acción penal pública o por acción penal privada, y finalmente si la persona asistida se encuentra recluida o no se encuentra recluida. Ahora bien, si nos vamos a esta sección de entrada de causas personas asistidas, podemos observar que se ha discriminado los tipos de entradas que pueden darse en una unidad de defensoría. Cada uno de esos tipos de entrada se han definido en el instructivo del fuero penal. Bien, un poco más abajo podemos encontrar la sección de causas personas asistidas en trámite. Como podrá observarse, esta sección se encuentra discriminada por etapas procesales, como así también por otras circunstancias que son propias del proceso penal. En primer término, tenemos la etapa preparatoria, en la cual se discrimina en primer lugar las causas personas asistidas sin requerimiento inicial, denominadas también en forma coloquial como causas sin imputación. Asimismo, tenemos en dicha etapa aquellas causas personas asistidas con requerimiento inicial, ya sea de imputación o de desestimación. Luego tenemos la etapa intermedia, en donde se ha previsto en primer lugar las causas en las cuales se han solicitado salidas alternativas del proceso como primer requerimiento. Seguidamente, se tiene previsto el registro de las causas en las cuales se han presentado requerimiento conclusivo, ya sea de salidas alternativas del proceso o la acusación. Seguidamente, se tiene previsto el registro de todas aquellas causas personas asistidas que se encuentran en la etapa de juicio oral y público, así también aquellas causas personas asistidas en las cuales se ha interpuesto recursos que ponen término al proceso. Luego tenemos una fila denominada otros, en donde se deben registrar, como lo dice su nombre, aquellos otros procedimientos en los cuales el defensor penal tiene intervención. Por ejemplo, tenemos los casos de exhortos, la reparación del daño o la regulación de honorarios. Finalmente, tenemos la fila correspondiente a las causas personas asistidas pendientes de remisión a ejecución. En esta fila se registran todas aquellas causas personas asistidas que aún no han sido recepcionadas formalmente en el juzgado de ejecución. Luego tenemos la sección inactivo. En esta sección
se cargan todas las causas personas asistidas en las cuales se haya decretado ya sea el sobreseimiento provisional, el criterio de oportunidad conforme a lo establecido en el artículo 19, inciso tercero del Código Procesal Penal, y aquellas causas personas asistidas en las cuales se haya decretado la rebeldía. Y finalmente llegamos a la sección salida en el mes. En esta sección se deben registrar todas las causas personas asistidas que han tenido salida durante el mes sobre el cual versa el informe. Como puede observarse, en esta sección se han discriminado los tipos de salidas que pueden darse. Entonces, para realizar el registro respectivo, se debe buscar el tipo de salida que se ha dado respecto a la causa persona asistida que se desea registrar. Bien, hagamos un ensayo de registro de datos en nuestra hoja 1. Vamos a suponer que queremos hacer nuestro informe del mes de enero y vamos a iniciar el registro con las entradas del mes respectivo. Hagamos de cuenta que en el mes de enero se tuvo 10 entradas de causas personas asistidas del sexo femenino que eran adultas. A las mismas se le atribuye un hecho punible perseguible por acción penal pública y las mismas no se encuentran recluidas. Asimismo, en el mes de enero se tuvo 10 entradas de causas personas asistidas del sexo masculino que eran adultas. A las mismas se le atribuye un hecho punible, acción penal pública, y las mismas se encuentran recluidas. Una vez registradas las entradas del mes, estos mismos números deben ser también registrados en la sección en trámite en la fila correspondiente. Esto es así porque todas las causas personas asistidas que tienen entrada a su vez empiezan a formar parte de las causas personas asistidas que se encuentran en trámite. Entonces, vamos a suponer que estas entradas se dieron en el turno del mes respectivo y que en las mismas se ha presentado requerimiento inicial de imputación. Pues bien, para realizar el registro en la sección en trámite, tenemos que ubicar la fila, que en este caso sería la fila imputación, y la columna correspondiente. Una vez ubicada la casilla o celda correspondiente, entonces realizamos el registro. Lo mismo aquí. Ahora nos faltaría una última etapa para el registro de los datos en la hoja 1, que consiste en la consignación de las causas personas asistidas que han tenido salida en el mes sobre el cual versa el informe. Ahora, siguiendo con nuestro ensayo de carga del informe numérico mensual del mes de enero, vamos a hacer de cuenta que se tuvo salidas en las mismas columnas en donde ya habíamos registrado datos en cuanto a las entradas y en trámite. Vamos a suponer que de las 20 causas personas asistidas que tuvieron entrada en el mes y que ya han sido también registradas en la sección en trámite, 10 de ellas posteriormente, pero dentro del mismo mes, han designado abogado particular. Digamos que de este grupo, 5 designaron abogados particulares, como así también de este grupo, 5 fueron los que designaron abogados particulares. Entonces, tales salidas deben ser registradas en la casilla correspondiente. Para ello debemos buscar en primer lugar la fila, que en este caso sería esta, la primera fila de la sección salida. Buscamos la columna correspondiente y entonces hacemos el registro, en este caso 5. Y también aquí 5. Conforme a nuestro ejemplo, con esto culminaríamos el registro de las salidas del mes. Ahora bien, se debe tener en cuenta que toda salida que se registra en el mes
afecta a los números de las causas personas asistidas en trámite. Esto es así porque lógicamente al salir o al haber salida de causas personas asistidas, disminuyen los números de causas personas asistidas en trámite. Consecuentemente, los números de las salidas deben ser restados a los números de causas personas en trámite. En nuestro ejemplo, entonces, como tenemos 5 salidas en cada columna donde ya habíamos registrado datos, las mismas deben ser restadas a las causas personas asistidas en trámite. Entonces, si realizamos dicha operación de resta, quedaría aquí 5 causas personas asistidas y aquí también 5 causas personas asistidas, alcanzando entonces un total de 10 causas personas asistidas en trámite en el mes de enero. Ahora, para culminar en lo que respecta a esta hoja 1, hagamos un ejemplo rápido, lo que sería ya la carga de los datos del siguiente mes, ya existiendo datos en nuestra planilla. Bien, lo primero que tenemos que hacer para iniciar el registro de los datos es borrar aquellos números de entradas y salidas del mes anterior. Esto es así porque en lo que respecta a entradas y salidas se debe registrar solo lo que corresponde al mes sobre el cual versa el informe. Una vez borrados los números que hacían a las entradas y salidas del mes anterior, podemos iniciar nuestro registro. Vamos a suponer que se tuvo entradas por reingreso luego de revocatoria de suspensión condicional del procedimiento en las mismas columnas en donde ya habíamos registrado datos. Entonces, hagamos de cuenta que se tuvo 5 entradas en esta columna por reingreso y así también 5 entradas en esta columna por reingreso. Bien, una vez que se haya registrado las entradas del mes, entonces debemos sumar tales entradas a los números correspondientes a las causas personas asistidas en trámite. Entonces, en ese caso, en esta sección de trámite quedarían 10 causas personas asistidas en trámite, sumándole estos números. Ahora bien, hagamos de cuenta de que en ese mismo mes se han registrado salidas. Entonces, las mismas deben ser consignadas en la sección respectiva. Hagamos de cuenta que en las mismas columnas en donde hemos registrado datos se han dado tales salidas. En este caso, digamos que se dieron 2 salidas por reasignación en esta columna y también 2 salidas por reasignación en esta columna. Una vez que se han registrado todas las salidas del mes, entonces los números correspondientes de salida deben ser restados a los números de causas personas asistidas en trámite. Entonces, realizando esa operación de resta, nos quedaría finalmente en ambas columnas 8 causas personas asistidas en trámite. Bien, entonces este sería un ejemplo de un correcto registro de los números que hacen a las causas personas asistidas que han tenido entrada en el mes, las que han tenido salida en el mes y las causas personas asistidas que quedan en trámite al momento de remitirse el informe respectivo. Finalmente, llegamos a la hoja 2, en la cual se deben registrar los datos que hacen al volumen de trabajo en cuanto a recursos o garantías
que han sido interpuestos o contestados. Como podrán ver, precisamente se ha dispuesto dos secciones. La primera sección hace referencia a los recursos garantías interpuestos y en la segunda sección los recursos garantías contestados. Ahora bien, en la primera sección de interpuestos, a su vez se hace una discriminación en cuanto a recursos interpuestos en el mes, aquellos que están pendientes de resolución, que esto sería lo que está en trámite, entre comillas, y así también aquellos recursos garantías resueltos en el mes, discriminándose según la resolución dictada haya sido favorable, no favorable o si ha sido declarado inadmisible el recurso. Finalmente, se discrimina también según el sexo de la causa persona asistida a cuyo favor se ha interpuesto el recurso. Ahora, en relación a la sección de recursos garantías contestados, tenemos el mismo formato, es decir, aquellos recursos garantías contestados en el mes, aquellos que hayan sido contestados pero se encuentran pendientes de resolución y aquellos recursos garantías resueltos en el mes, debiendo discriminarse igualmente según la resolución dictada haya sido favorable, no favorable o si el recurso o garantía ha sido declarado inadmisible, con la discriminación a su vez del sexo. Y un poco más abajo tenemos la sección de registro de consultas que son realizadas ya sea por las personas asistidas que se encuentran en libertad, por sus familiares o allegados. Como puede observarse, el registro se realiza discriminándose el rango de edad, es decir, adolescente, adulto, adulto mayor, y también el sexo de la persona que realiza la consulta. A su vez, se discrimina atendiendo al modo de realizar la consulta, que puede ser de manera presencial en la oficina, por llamada telefónica, por mensajería instantánea y finalmente por videollamada. Bien, vamos a hacer un ensayo de registro de datos en cuanto a recursos interpuestos. En este caso, vamos a suponer que queremos iniciar la carga de nuestra planilla correspondiente al mes de enero, la cual se encuentra en blanco. Entonces, en primer lugar, lo que se tiene que hacer es considerar aquellos recursos garantías interpuestos en meses anteriores y que se encuentran pendientes de resolución. Vamos a suponer que tenemos 5 recursos de apelación especial que fueron interpuestos a favor de una persona asistida al sexo masculino en meses anteriores y que aún no fueron resueltos. Una vez que hayamos registrado aquellos recursos que se encuentran pendientes de resolución, podemos iniciar nuestra carga en cuanto a los recursos interpuestos en el mes o aquellos resueltos en el mes. Ahora vamos a suponer que en el mes de enero se interpuso un recurso de apelación a favor de una persona asistida del sexo masculino. Entonces consignamos el número en la columna correspondiente y en la fila correspondiente. Ahora bien, así como en la hoja 1, a las causas personas asistidas en trámite se les suman las entradas y se les restan las salidas, ese mismo concepto se aplica en esta hoja 2. Entonces, en este caso, como ya se tenía 5 recursos de apelación especial que fueron interpuestos en su momento a favor de personas asistidas al sexo masculino y ahora en el mes de enero se interpuso un recurso de apelación especial también a favor de una persona del sexo masculino, este número debe ser sumado al correspondiente a los recursos de apelación especial interpuestos anteriormente que se encuentran pendientes de resolución. Entonces, si realizamos la suma, nos queda finalmente
6 apelaciones especiales interpuestas a favor de personas asistidas del sexo masculino que se encuentran pendientes de resolución. Bien, ¿qué pasa si en el mismo mes también hay recursos que fueron interpuestos en su momento y que han sido resueltos? Pues bien, ese recurso o garantía que ha sido resuelto en el mes debe ser registrado en la casilla que corresponda. En este caso, vamos a suponer que un recurso de apelación especial interpuesta a favor de una persona asistida al sexo masculino se ha resuelto en el mes en forma favorable. Entonces vamos a hacer el registro en la casilla que corresponde y seguidamente este número registrado entre los recursos interpuestos que han sido resueltos en el mes debe ser restado del número de recursos que se encuentran pendientes de resolución. Entonces, si realizamos la resta, finalmente nos queda 5 recursos de apelación especial interpuestos a favor de personas asistidas al sexo masculino que se encuentran pendientes de resolución. Este mismo proceso de carga de datos se aplica en esta sección de recursos o garantías contestados. Y finalmente, solo resta decir respecto al registro de consultas que las mismas deben corresponder a todas aquellas que fueron realizadas en el mes sobre el cual versa el informe. A modo de ejemplo, vamos a hacer el registro correspondiente. Vamos a suponer que se tuvo en esta columna 5 consultas de manera presencial. En esta columna se tuvo 10 consultas por mensajería instantánea y en esta columna se tuvo 2 consultas por videollamada. Con esto hemos culminado el registro de los datos que corresponden a la hoja 2. Para culminar este video tutorial, vayamos a la primera hoja, a la hoja resumen, al solo efecto de observar cómo es que la planilla ha registrado cada uno de los datos que hemos consignado en las demás hojas. Se puede observar los totales de entradas de causas personas asistidas, lo que está en trámite, las salidas, así también los tipos de salidas han sido discriminados, también los datos referentes a los recursos y garantías, como así también las consultas. Bien, con esto culminamos nuestro video tutorial.